El Conquistador, Red Los Lagos, presentamos Otorrino Podcast con nuestro doctor Juan Luis Peña. Un espacio dedicado a la difusión, prevención y cuidado de enfermedades que afectan la salud de oído, nariz y garganta. Esto es Otorrino Podcast. Así es, Otorrino Podcast, Otorrino en acción. Nuestro buen amigo Juan Luis Peña está ahí al otro, desde la clínica, siempre nos recibe ahí en su box de atención, Juan Luis Peña, para entregarnos importantes consejos. Doctor, ¿cómo está? Y hoy día que vamos a hablar de la desviación del tabique nasal. ¿Qué tan perjudicial puede ser esto? ¿Cómo estás, Robert? Un gusto. ¿Puedo contar un testimonio, con todo el doctora? ánimo de hablar temas que son generales y que son bien importantes. Vamos a hablar de desviación del tabique nasal. Efectivamente es muy frecuente. Si uno se hace, por ejemplo, un escáner de la nariz, muchas veces sale desviado el tabique. Primero tengo que decir qué es el tabique nasal. Sí, pues. El tabique nasal es que lo que uno se palpa cuando uno toca la nariz, siente que hay como una parte que es como un cartílago, es como de la consistencia de la oreja. Lo que es cartílago se llama tabique nasal en general, a pesar de que el tabique nasal igual tiene unas partes por detrás que son de hueso. Entonces, eso por definición es el tabique nasal, y si que está desviado puede influir en que uno puede respirar mal. Ya, que igual ahí eso debe ser muy, muy complejo. Ahora, ¿es común, uno nace con esto o es producto de un golpe, de un accidente que pueda provocarse? Bueno, también se da, ¿ya? Oye, ¿cuántas veces hemos Claro. recibido un pelotazo en la cara, por ejemplo, y uno se deja Claro. estar, pero más allá de la Sí. fractura, digamos. Pero la desviación Claro. propiamente tal del tabique, ¿cómo A se veces origina? hay una causa que es inmediata. Por ejemplo, si hay un golpe, claro, uno dice puede desviarse por el golpe, pero también hay personas que desde la infancia tienen la nariz normal y después de cierto tiempo la cara va creciendo distinto. El cartílago junto con los huesos que componen la nariz crecen distinto y se puede desviar en el desarrollo de la cara. Eso es muy común, eso es lo más común. Por eso es que los pacientes dicen a veces, pero sí recibió un pelotazo cuando era niño. No hay mucha definición, y efectivamente la gran mayoría es por un tema del crecimiento de la cara o también por la respiración. A veces hay pacientes que respiran solamente por la boca, no pasa bien el aire por la nariz y hay modificaciones de la nariz, incluido el tabique nasal. Es todo un conjunto ahí, doctor Juan Luis Peña, otorrinolaringólogo, en este espacio Otorrino Podcast, aquí en el Conquistador. Oiga, ¿y cómo influye el tabique desviado en la respiración propiamente tal? Esto puede ser muy, muy dañino, muy nocivo, porque al final uno, me imagino, termina acostumbrándose a respirar por la boca. Sí, en realidad el tabique nasal influye en que el paso del aire en la nariz no permite que pase adecuadamente. La nariz tiene una función que es que pase lo justo y necesario para que se acelere. Ahí hay fenómenos físicos que cuando uno pasa por la nariz, el aire se acelera. Hay un concepto que se llama fenómeno de Venturi, que en el fondo se acelera y hace que uno respire mejor. Por eso es que cuando uno está resfriado, por ejemplo, siente que uno está más cansado. Cuando uno está resfriado y no respira por la nariz, se siente más cansado. Eso es porque no entra muy bien el aire en los pulmones y no se oxigena bien el cuerpo, no llega muy bien oxígeno a todo el cuerpo. Por eso uno se siente más cansado. Por lo tanto, si uno tiene desviado el tabique y no respira bien, eh,
es un paciente que se siente mucho más cansado, se agota más fácilmente. Si sube las escaleras puede agotarse mucho más, o si hace algún deporte se agota más. Por lo tanto, si uno está más cansado, puede estar más irritable, puede responder menos del punto de vista de colegio o de actividad laboral. Claro. Es muy importante respirar bien por la nariz, es muy importante. Oiga, y en este sentido, doctor, ¿puede provocar también ronquido, no? ¿Un tabique desviado o no tiene nada que ver? Sí, el flujo turbulento del aire en la nariz puede producir o ser parte del ronquido. No es la causa principal, pero es una de las causas del ronquido. Eh, la insuficiencia respiratoria nasal quiere decir que uno se siente que no respira muy bien por la nariz y que no es suficiente. Hay pacientes que de repente como que tienden a inspirar más fuerte, porque claro, sienten que les falta el aire, es uno también de los síntomas, pero también un síntoma puede ser ronquido. Claro, y acá esto afecta también a los cornetes, a la composición interna. Usted explíquenos ahí, doctor, usted sabe más que Sí, nosotros. la parte respiratoria nasal, una de las partes importantes del tabique nasal, que no es modificable con medicamentos. O sea, Ya, si yo tengo desviado el tabique y me impide respirar, es quirúrgico, se opera. Pero hay otras partes que pueden ser modificables con medicamentos, como los cornetes nasales, y es como que yo tuviera una tubería y tengo una parte que sería el tabique nasal, otra parte que es los cornetes. Entonces hay cosas que hacen que pase el aire y que pueden estar alterados. Los es, cornetes es otra parte que puede ser modificable con medicamentos. es súper importante lo que nos está contando Juan Luis Peña, porque esta sensación de fatiga que nos explicaba, mire, imagínense por un, digamos, tabique desviado, ¿cierto? Los dolores de cabeza, esta sensación de boca seca permanente, porque uno se acostumbra a respirar por la boca, pueden ser dañinos también a corto y largo plazo en nuestra salud. ¿Cómo se diagnostica esto, doctor? ¿Cuándo uno tiene que ir a consultar, más allá de que puede tener uno el tabique y ser evidente, digamos, físicamente uno lo puede ver, pero a veces no? Claro. Normalmente es un paciente que dice yo respiro mal por un lado en forma permanente. O sea, también puede ser que respire mal a veces y después siga respirando mal por un lado. Pero generalmente los pacientes que tienen un tabique desviado eh, generalmente es permanente que respiran mal por ese lado. Se puede combinar con esta cosa de ser alérgico y puede ser que el paciente sienta que respira de repente un poco mejor y de repente peor. Siempre el síntoma es respirar mal por la nariz. Ya. A veces los pacientes dicen, tengo el tabique desviado porque tengo una jiba nasal, que es algo que está en el dorso de la nariz, en la superficie. Eso es una parte del tabique que está muy por encima y efectivamente eso puede influir en la respiración, generalmente no. Y eso forma parte de las cosas que nosotros también podemos corregir desde el punto de vista estético. Nosotros cuando Que es como la vemos jorobita, ¿cierto? Es a un como... paciente, sí, eso, Eso, ya. nosotros le decimos la jiba Sí, pues nasal usted sabe más, pues. a la nariz que está como alterado y eso a veces los pacientes dicen, está desviado el tabique. Sí, puede estar desviado el tabique y uno puede corregir la parte funcional si el paciente está respirando mal y además puede hacer una cirugía estética nasal, que eso se puede hacer en conjunto. Entonces la causa principal de consulta es que no respira bien el paciente. No es tanto que se vea por fuera, porque esto está como por dentro. Lo que se ve por fuera son cosas estéticas. Ya, ya. No, pero qué bueno que lo aclara doctor Juan Luis Peña aquí en Diálogo, en este podcast, Otorrino Podcast, aquí en el Café Express del Conquistador. Usted nos decía entonces, para un tabique desviado, la cirugía, eso sí o sí, pero también había otro tipo cuando
digamos, la dificultad netamente era de respirar, como antihistamínico, no sé, spray, Sí. o hay, hay Cuando otra se solución. combina, por eso es que es súper importante en esto, y yo siempre en la consulta, y por eso también lo hacemos siempre en las conversaciones como tipo consulta, en la consulta nosotros siempre tenemos que definir dónde está el problema. Entonces, si uno define, hay un problema de cornetes para respirar, a lo mejor puede ser necesario un tratamiento antialérgico y el paciente, si respira bien, que otra de las cosas que yo destaco que hay que acordarse es que uno tiene que tener un objetivo. O sea, aquí el objetivo significa, el objetivo es que uno respire bien por la nariz. Ese es el objetivo. Mi tarea es diagnosticar qué es lo que tiene y cómo tratarlo, y que al paciente le quede muy claro y esté convencido de que es el tratamiento adecuado. Puede ser un tratamiento médico cuando es cornetes, y cuando ya es el desviado al tabique que no se va a modificar con medicamento, puede ser que uno necesite una cirugía. Y en este aspecto, lo de la... Sí, yo creo que acá, doctor, y a mí me gusta conversar con usted, porque usted es un hombre honesto, ¿ya? Y siempre transparentamos lo que no se tiene que preguntar públicamente, ¿ya? Sí. El tema de esta de la jiba, como usted lo llamó, o jorobita, como le llaman mucha gente, claro, yo puedo decir, oiga, ¿sabe que realmente tengo dificultad para respirar, doctor? Créame, pero... Va por un tema netamente estético también. Ahí hay una asesoría, un acompañamiento en ese aspecto, porque sabe que en tema de costos cambia harto una cosa con otra. Entonces, igual ahí, o se recomienda, digamos, vaya, mire, si es por un tema estético, vaya donde un cirujano plástico le puede ayudar más, pero el otorrino, digamos, es la primera instancia, pues, doctor. Por eso Bueno, se lo pregunto tan el área mía, abiertamente. en especial, yo hago cirugía funcional y estética. No todos los otorrinos hacen eso. Ya, En general, en el mundo, lo mejor es enfrentar el problema completo. ya, Si me uno hace parece. solamente estético, no está viendo el problema completo de la nariz. Por eso es que los otorrinos en el mundo, eh, yo soy otorrino, pero en el fondo los otorrinos en el mundo se han posicionado mucho en la parte estética y además funcional de la nariz, porque si uno arregla la parte estética no puede dejar al paciente sin respirar. Por lo tanto, hay que tener un conocimiento de la función cuando uno está operando una cirugía estética. Entonces, lo que yo hago es que si el paciente quiere algo estético, yo hago mucha cirugía estética, pero tengo una base, por supuesto, funcional. El paciente está respirando bien y va a quedar respirando bien, que es muy importante eso. O sea, si uno, eso no se debe hacer de que uno diga, no, yo opero solamente lo estético, pero lo funcional lo ve con otra persona. Eso en el mundo actualmente no se utiliza. Eso es un poco polémico, Sí. lo que yo estoy diciendo, No, pero no, no, pero en realidad es a lo mí me quedó correcto. clarito, ¿ah? A mí me quedó clarito lo En que usted está realidad lo diciendo, correcto sí. es que uno maneje las dos cosas. O sea, eso es lo correcto. Sí, No es correcto decir que yo no veo la parte funcional, porque al final la nariz es un todo que tiene que funcionar en forma armónica, completa. Entonces no puedo decir voy a corregir acá la jiba y voy a romper una estructura que se llama válvula nasal y que va a hacer que el paciente no respire. Yo veo varios casos de pacientes, por ejemplo, ahora está bastante de moda la inyección de ácido hialurónico, y veo que a veces le inyectan en una estructura que se llama válvula nasal, que es la unión con el tabique, y ya. lo dejan sin respirar. Eso ya es un tema de conocimiento, de que no hay un conocimiento de la estructura nasal en conjunto.
No, y esos errores se ven muy frecuentemente. Sí, y después cuando uno está todo complicado llega al otorrino para que, para que despeje toda esa vía, que en el fondo es Esos pacientes después se tienen que operar porque sí o efectivamente hay sí. que corregir todas estas estructuras desde el punto de vista Claro, quirúrgico. que en el Sí. fondo es como un relleno, ¿cierto? Cuando uno tiene esta jiba, le aplican un relleno para dejarle la nariz, digamos, con un perfil derecho, pero en el fondo uno tiene que ir realmente donde experto, ¿ah? Tú lo has dicho, Robert. Tú dijiste la palabra exacta. Es un relleno. Sí, Lo que hace es que aumenta el volumen, o sea, transforma una nariz siempre más grande. Si tiene una nariz grande, va a ser más grande. Por lo tanto, a ver, nosotros como otorrino no estamos de acuerdo con eso, pero claro, es que se puede arreglar. Yo creo, tengo una teoría que estamos siendo un poco polémicos, Robert. no, pero Yo creo démosle que nomás. eso, claro, yo tengo una teoría que la rinomodelación en su etapa va a ser como Blockbuster, que en el fondo en algún minuto va a ceder porque la gente se está dando cuenta que aumenta el volumen, queda una nariz, no yo le digo que queda una nariz como Rudolf, entonces no se puede corregir después, pero no tiene sentido pasar por eso. Si uno quiere arreglar la estética, mejor que lo haga bien de entrada y no estar rellenándose, Sí. corriendo riesgo. Ojo que esa cirugía eh, o sea, ese procedimiento puede hacer que se muera la piel si es que justo le achuntan a un vaso sanguíneo. Uf. Y eso es un desastre. Entonces, eh, hay que tener cuidado. Sí. Sí, oiga, oiga, acá me escriben y me dicen, yo no sé por qué cada vez que uno habla de operación de nariz se acuerda de Michael Jackson, pero bueno, se operó no sé cuántas veces, los médicos ya le decían, Sí. oiga, por favor, no más. Y claro, ahí hay una complicación más grande, igual que cuando uno quiere subirse, ¿cómo se llama la puntita de la nariz, doctor? Que se aplican Sí, también se llama inyecciones. rotar la nariz o le llaman respingar, que en el fondo Eso, es como respingar, rotar la ¿ya? nariz. Respingar y también puede ser perjudicial. O sea, oiga, esto doctor, y yo sé que a lo mejor lo estoy yendo para otra área, pero en el fondo no siempre lo hacen incluso hasta cirujanos plásticos, sino que se hacen en centros de estética, Es que, y claro, se la aplica a cualquier producto. rinomodelación lo hacen en centros de estética que al final, como le digo, como yo te digo, Robert, que al final eso es lo más probable. Yo estoy viendo que ya la gente se está dando cuenta que no sirve. Es como cuando cuando uno lanza un producto que al final no funciona, en el tiempo va disminuyendo la demanda de ese producto. Ahora, ojo que ahí lo que hablamos de Michael Jackson, en esa época, cuando él se operó, no existía tanto conocimiento de la rinoplastia que se conoce ahora. Ah, ya. Nosotros ahora estamos formados en... los que llevan la batuta en rinoplastia son los turcos, los brasileños, Estados Unidos, y nosotros siempre tenemos cursos y prácticos y aprendizajes con colegas allá, que en realidad la rinoplastia actual es mucho más segura que antes. Antes existían muchos problemas. Entonces, hay un antes y después de la rinoplastia más o menos hace como 7 años. Oiga, nos, Entonces, personas que se han operado hace como 10 años se ven que son rinoplastías como medias falsas. Lo que nosotros actualmente propiciamos es hacer una rinoplastia que se note el cambio muy importante, pero que no se note evidentemente operado. O sea, que el paciente no le diga, oye, se operó la nariz, que no se note nada. claro. No, sí, Ahí es no. donde yo los voy a, esto ya es propaganda, que me sigan en Instagram para que vean resultados y que efectivamente, mm, si quieren hacer algo de eso o de otras cosas, yo hago cirugías de niños, igual, no solamente rinoplastías, pero si les interesa ese tema, pueden ver los resultados. Oiga, doctor, pero aquí detengámonos un poquitito. ¿Hay una edad que uno tiene que esperar precisamente por la formación de la cara o da lo mismo la edad? La edad en general
en mujeres es cercano a los 15 años, Ya. En hombres 16 años. Ok. Yo opero muchos pacientes de esa edad y andan muy bien porque ahí ya se termina el desarrollo facial. Ya. Oiga, Uno tiene algunos elementos en que uno puede ver el desarrollo óseo, pero eso se ve dentro de la consulta, pero eso es en general. nos En quedó, general es así. La jiba nasal, la punta, es algo muy frecuente porque es muy difícil tener una nariz perfecta. Es muy difícil. Porque cuando se va desarrollando la cara, el hueso siempre no crece tan simétrico. Entonces, personas que tengan una nariz perfecta no son más del 10%. Todo el mundo tiene una nariz con una jiba y que uno quiere arreglársela. claro. Oiga, no, si nos quedó claro. Los turcos, los brasileños y Juan Luis Peña. Ah, con eso, sí, pues, por favor, déjeme hacerle propaganda, doctor, porque de verdad que Claro. nos has dado, pero un baño En Instagram, de cultura. puedo dar el Instagram, dr.pena, en Ya, vez de peña pena, .otorrino. Y ahí pueden ver temas que yo estoy tratando y antes y después. le faltó, sígueme para más consejos. Sígueme para más consejos. Eso. Oiga, ya, al final, ¿cuándo uno debe consultar entonces? Cuando respira mal y le afecta la calidad de vida, o si quiere respirar mejor y además corregir la parte estética con un otorrino. Eh, sí, buena. Un abrazo, Juan Luis Peña. Otorrino, doctor otorrino laringólogo. Un abrazo para usted, buen fin de semana. Un abrazo. ¿Dónde lo pillamos? Pues en la clínica. ¿En qué La clínica? web pueden sacar hora o a través de Instagram. Eso, de la clínica Puerto Montt, ¿cierto? Instagram es personal y en la clínica Puerto Montt es la página web. Correcto. Un abrazo, doctor, buen fin de semana. Un abrazo, que esté muy Sí, bien. vamos a tener que conversar con Juan Luis Peña de los arreglos de nariz y todo eso, ¿ya? Así que un abrazo para él. Vamos a la pausa y volvemos con Luis Durán aquí para hablar de espectáculos, cultura y demás. En El Conquistador Red Los Lagos, esto fue Otorrino Podcast. Con nuestro doctor Juan Luis Peña. Un espacio dedicado a la difusión, prevención y cuidado de enfermedades que afectan la salud de oído, nariz y garganta. Otorrino Podcast. Nos separamos un instante y volvemos con Robert